es un tirano. Hay noticias maravillosas para todos los que han sido expuestos y víctimas de esta doctrina de un infierno que arde eternamente. Esta doctrina no está respaldada por un estudio exhaustivo en la Biblia. Las Escrituras describen la muerte como un estado inconsciente. Es un sueño temporal que solo durará hasta la resurrección. Pero después de este tiempo, todos los que se han resistido a la reconciliación con Dios cosecharán como consecuencia natural la eterna inexistencia. Pero para encontrar apoyo en la Biblia, para un lugar de tormento que arde eternamente, debemos hacerlo literalizando palabras que están destinadas a ser simbólicas. Por ejemplo, la palabra fuego puede tener un significado literal o simbólico. En el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor hizo que Sadrach, Mesach y Abednego fueran arrojados al horno ardiente, obviamente experimentaron un fuego literal. Cuando Juan el Bautista, que bautizaba con agua, dijo que Cristo bautizaría con el Santo Espíritu y con fuego, obviamente no se refería a un fuego literal, sino que usaba la palabra fuego en sentido figurado. Otro ejemplo es lo que nos dice Hebreos capítulo 12 versículo 29 y primera de Juan 4:16, que dice que nuestro Dios es un fuego consumidor y que Dios es amor. Pregunta: ¿estas dos afirmaciones están en conflicto acerca del carácter de Dios? Solamente si pensamos en el fuego como un fuego literal. El fuego es una reacción química. Pregunta: ¿es Dios una reacción química? Estas declaraciones en realidad están en perfecta armonía si entendemos el efecto que el amor de Dios tiene en una persona. El amor de Dios consume el egoísmo. El egoísmo es lo opuesto al amor genuino. Si estamos abiertos al amor de Dios, ese mismo amor vendrá a nosotros, consumiendo el egoísmo mortal de nuestros corazones. Esta es una experiencia que realmente da vida, es para vida. Si nos resistimos al amor de Dios, aferrándonos en cambio a nuestro propio egoísmo, ese mismo amor será una fuente de tormento en nuestra conciencia. Buscaremos alejarnos de Él e incluso huir o escondernos de Dios. Esa fue la experiencia de Adán y Eva después de que creyeron la mentira de la serpiente acerca de Dios. Ahora, entendido de esta manera, podemos ver que el amor de Dios es el fuego consumidor. Por ejemplo, la parábola de Jesús del rico y Lázaro se ha utilizado a veces o casi siempre para apoyar la doctrina de un lugar literal de tormento. Dice Lucas capítulo 16 versículo 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida
y Lázaro también males. Pero ahora, este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí, a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y sigue diciendo: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Jesús dijo esta parábola para ilustrar el efecto que el egoísmo y la indiferencia tienen en una persona. Jesús se dirigía a los fariseos justos y enmarcó su parábola en las ideas erróneas más comunes en ese momento, sobre la vida después de la muerte. Pues los judíos asociaban la riqueza con la bendición de Dios. En una mente judía, una persona pobre, especialmente si tenía alguna aflicción física, era maldecida por Dios. Se pensaba que la persona merecía esa mala vida o esa mala suerte por alguna deficiencia espiritual o de pecado. Por otro lado, la persona rica, piensan los judíos, que se aseguraban el favor especial de Dios. La riqueza o el estatus de una persona, según ellos, según su forma de pensar de los fariseos, una medida de su correcta posición ante Dios. Jesús les dio esta parábola para exponer la falacia de esta perspectiva limitada y cruel, clasista. Primero veremos algunos detalles de la historia. Bien, después de su muerte, Lázaro, el mendigo, se encuentra cómodamente situado en el seno de Abraham. El rico también muere y termina, ¿dónde? En el infierno, sufriendo un tormento. Mira hacia arriba y ve a Abraham y a Lázaro a distancia. Una conversación sigue entre el hombre rico y el padre Abraham. Ahora, vamos a examinar cuidadosamente esta historia, solamente haciéndonos algunas preguntas para reflexionarla. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra Abraham y Lázaro en la historia? Si Abraham y Lázaro están en el cielo o en el paraíso, ¿cómo es posible que Abraham pueda mantener una conversación con el hombre rico que supuestamente está en el infierno? ¿Y cómo es posible que el hombre rico los pueda ver? Si Abraham y Lázaro están en el infierno, ¿qué están haciendo allí? Si Abraham y Lázaro no están ni en el cielo ni en el infierno, entonces ¿dónde están? ¿Cuánto alivio, por ejemplo, proporcionaría unas pocas gotas de agua en la lengua a una persona que está siendo atormentada en un infierno que arde eternamente? ¿Puede Lázaro ver al hombre rico siendo atormentado en el infierno y escuchar sus súplicas? ¿Cómo es que Lázaro está siendo consolado en el seno de Abraham? ¿Es Lázaro consolado a pesar de su aparente conciencia del sufrimiento del hombre rico o a causa de él? ¿Estará Lázaro siendo animado a fomentar una indiferencia insensible hacia el hombre rico ahora que su situación se invierte? ¿Qué tan ancho es el hueco o el gran golfo que impide el viaje entre los dos lugares, donde está Abraham y Lázaro y el rico?
¿Qué tan ancho debería ser este gran abismo para impedir la comunicación entre el infierno y la ubicación de Abraham y Lázaro? ¿Qué tan grande debería ser este gran abismo para prevenir la conciencia del sufrimiento de aquellos que están siendo atormentados en el infierno por aquellos que se encuentran en el otro lado cómodo del Golfo? 300 metros, 300 millas, el universo entero. Ahora, es razonable concluir que por qué Jesús usó una referencia al infierno en la parábola del rico y Lázaro. En realidad, estaba Jesús dando apoyo a la doctrina de un infierno que arde eternamente. ¿Acaso no parece más razonable concluir que Jesús trajo el concepto de un lugar de tormento siempre ardiente a su parábola para disipar esta monstruosa doctrina, desecharla en lugar de respaldarla? Jesús estaba enseñando que sería imposible para aquellos que vivirán por toda la eternidad tener una paz perfecta y una felicidad genuina si existiera un infierno literal en cualquier parte del universo. La doctrina de que hay un lugar eterno de tormento es una mentira de Satanás que pinta a nuestro gentil, misericordioso, perdonador y amante Dios como el peor tirano imaginable, y está premeditada para alejarnos de nuestro Padre Celestial. Nunca habrá un lugar de tormento eterno. La Biblia habla más bien de un día que vendrá en el que todo el sufrimiento terminará para siempre. Así como nos dice Apocalipsis 21, versículo 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Muchos se preguntan a menudo: ¿en qué forma viviremos eternamente? ¿Tendremos cuerpos humanos como lo tenemos ahora? ¿O viviremos una existencia sin cuerpo? ¿Y qué será nuestra alma? Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en alma viviente. Ezequiel 18:4 nos dice que el alma que pecare, esa morirá. Nuestras vidas requieren del aliento de vida o el espíritu que viene de Dios. Nosotros no poseemos almas vivientes. Cada uno de nosotros es un alma viviente. La creencia de que poseemos almas inmortales separadas no tiene apoyo bíblico. En la segunda venida de Cristo, nuestros cuerpos imperfectos serán transformados a la perfección, en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios 15:52. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. En ninguna parte de la Biblia, de la palabra de Dios, se describe la muerte como otra cosa que no sea la muerte. Todas las escrituras correctamente entendidas afirman que el pecado tiene como resultado la muerte. Una sola voz disidente dice lo contrario: Satanás. Por eso en Génesis 3:4 dice: y la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo conocido, San Juan 3:16. La palabra pierda significa llegar a un estado de no existencia. No significa existir en otro lugar, en un estado de sufrimiento.
El ejemplo más claro es el propio Lázaro, amigo de Jesús. Mire, Jesús les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces sus discípulos dijeron: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que había hablado de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Juan 11, versículos 11 al 14. Jesús comparó la muerte con el sueño, porque Dios es capaz de resucitar a una persona de la muerte. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, después de 4 días en la tumba, Lázaro no fue llamado del cielo, fue despertado de un estado de muerte inconsciente. Salmo 146:4 nos dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. En la muerte, los pensamientos no continúan en otro lugar. Salmo 6:5 nos dice: porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Eclesiastés 9:5 dice: porque los vivos saben que van a morir, pero los muertos no saben nada. Cuando morimos, todas las funciones cognitivas cesan en ese momento, incluyendo cualquier conciencia del paso del tiempo. El momento de la resurrección parecerá venir inmediatamente después de nuestro último aliento. Nos dice 1 Tesalonicenses 4:16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta resurrección tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 22:12 nos dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Así que no recibiremos nuestra recompensa eterna hasta que Jesús regrese por segunda vez. Y Dios solamente es inmortal. Nosotros no lo somos. 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 y 54 dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. No tenemos la inmortalidad por nosotros mismos. La inmortalidad es posible solo a través de una conexión viva con Dios. Esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo también dijo: no todos dormiremos. A aquellos que están vivos en Cristo, en la segunda venida, nunca experimentarán la muerte. Mas, miren lo que dice Isaías capítulo 11, versículos 6 en adelante: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pascerán sus crías y se echarán juntas. Y el león como el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, así como las aguas cubren la tierra. En la tierra hecha nueva, toda la creación de Dios
será restaurada a la perfección original del Edén. Los animales no se matarán entre sí para sobrevivir, y no habrá criaturas que representen una amenaza para la humanidad. No habrá miedo, ni sufrimiento, ni muerte. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima presentación.